Jornada de clausura ofrece, como decimos, el debate, el tema de la ruptura del cerco mediático contra el pueblo libio, con periodistas de la talla de Walter Martínez, también nuestro corresponsal Rolando Segura y quien hablaba Jordán Rodríguez. Estos dos últimos corresponsales en Trípoli desde el inicio, como decimos, del conflicto que se vivía en ese país norafricano. Rolando, que no se te quede por fuera, hermano, porque tienes un océano, un universo de cosas que contarnos, pero lo que comentábamos poco antes de entrar acá, la limpieza étnica contra los afrodescendientes que en este instante está ocurriendo en Libia. Adelante, Rolando. Sí, gracias. A mí me van a tener que disculpar. Tal vez Jordán tiene la posibilidad, ya lleva varios meses, ha podido un poco asentar su pensamiento. Yo acabo de llegar, estoy tratando de elaborar lo que viví. De hecho, cuando estábamos allí, algunos de mis colegas, el último Henry, también Claybor, Aldris, cuando hablábamos que recibíamos retroalimentación de las personas que nos escribían, nos preguntábamos qué hacíamos allí y hasta qué punto, qué impacto podría tener aquello, y lo que decíamos era que más adelante nos daríamos cuenta realmente qué iba a significar lo que estábamos haciendo, y íbamos a poder poner en su justa dimensión lo que estábamos viviendo y lo que estábamos reportando. Y no pensé que fuera tan rápido, que nos íbamos a ver así en un auditorio tan interesado por conocer nuestra experiencia. Ya a mí me sorprendía cómo por Twitter, por las redes sociales, la cantidad de personas que se comunicaban con nosotros, que nos decían: mira, hay tal situación por aquí, por allá, atiende esto, cuenta tal cosa. Y el agradecimiento a todas esas personas, esas miles de personas que nos hicieron llegar sus mensajes de aliento, de información muchas veces. En primer lugar, para empezar por lo que nos comentaba acá ahora Villegas, el hecho de algo que está ocurriendo ahora, que se ha agudizado, pero que fue algo que se manifestó desde los inicios del conflicto, y es parte precisamente de uno de los mitos, de las mentiras que han propagado los medios de comunicación, y que ha detonado en una gran ola de racismo en Libia. Libia es un país africano, Libia es un país de negros, tal vez son unos negros más claros, como diríamos acá en nuestro continente, pero incluso cuando veíamos la nota que se ponía al inicio, que salía una persona con un turbante, ese es una persona de las tribus de los Tuareg, que son negros de los negros, y muchas de estas personas han sido masacradas por el solo hecho de ser negros, al ser relacionados con supuestos mercenarios pagados por Gaddafi. Recordemos que en Libia se habla de que había tanto más habitantes procedentes de otros lugares, inmigrantes, que eran quienes realizaban los trabajos que en Libia los propios libios no realizaban. El trabajo en los restaurantes, en las cocinas, lo hacían los egipcios, la limpieza de las calles también, en las barberías lo hacían los tunecinos, la construcción lo hacían los negros africanos, los chinos que estaban allí, se habla de unos 15.000 a unos 30.000 chinos, estaban a cargo de la construcción de ciudades que se estaban impulsando en todo el país, más de 360.000 viviendas, grandes centros comerciales, toda una ciudades en construcción. Pero los chinos tuvieron la oportunidad de que su país los repatriara, que mandara varios barcos a recogerlos. Los filipinos también pudieron regresar. Los africanos solo le quedó la salida por tierra para quedar varados en los campamentos de refugiados en Túnez, en difíciles condiciones, y la mayor parte, la única opción que tenía era salir por mar. Mucho se habla de cifras que superan los miles de muertos durante estos meses de los africanos que intentaban huir por mar. Más adelante tal vez comentemos la experiencia de nosotros por mar también, esas 36 horas en el Mediterráneo, tal vez en condiciones, en una embarcación que tenía gasolina, que tenía al menos lo elemental, pero fue una
todos los que íbamos ahí pensábamos por qué situaciones podrían pasar los africanos que en condiciones precarias hacían esos viajes. Y esto les explico esto para que comprendan que los africanos no tenían no tenían posibilidad de ser evacuados, no tenían incluso a dónde ir porque habían abandonado sus países, Níger, Chad, todos los países fronterizos con Libia. También recordemos que Libia, sobre todo la zona de Benghazi, era un punto importante de tráfico de inmigrantes hacia Europa, y quedan varados ahí una gran cantidad de africanos que no pudieron salir. Al inicio del conflicto hay imágenes incluso de las grandes agencias, había una que a mí no se me olvida, que hay una multitud en pose de linchamiento y hay 2 africanos subidos en un mástil huyendo a las personas que querían lincharlos. Y hace un par de días veía una imagen de una plaza, de una rotonda que estaba en las inmediaciones de Baba la Sicilia, que muchas veces, me imagino que Jordán tiene que haber ido ahí, Claiborne, Aldridge lo recordarán, esa zona donde estaban todas esas jaimas gigantes, esas casas de campaña donde habían centenares de personas que dormían, estaban ahí todos los días como escudos humanos para impedir que se bombardeara la casa presidencial de Libia, y a la entrada de los rebeldes a la capital fueron masacrados. Están las imágenes de las personas muertas en ese lugar. Prácticamente todas las fotos que uno ve, si acaso hagan ese ejercicio, van a ver que muchas de las fotos que se están publicando, las personas muertas son negras. Ya hoy me confirmaban que el equipo que nos relevó en Trípoli, hoy está saliendo la nota en Telesur, de cómo estas personas se están refugiando en la zona del puerto, escondidas entre las embarcaciones, porque temen por su vida. Varias organizaciones de derechos humanos han hecho ya la denuncia de estas masacres que se están cometiendo contra la población negra. Algo que resulta también una ironía, porque precisamente Libia, como ningún otro país de África había hecho por la unidad africana y por los pueblos de África. Recordemos nada más que hasta hace unos años Libia, las comunicaciones, por ejemplo, satelitales, las comunicaciones por teléfono se hacían muy difíciles porque no tenían satélites propios, y gracias a Libia, hoy África cuenta con un satélite para las comunicaciones continentales, pero claro, esto afectaba a los intereses de Europa. Y como esta mentira de los supuestos mercenarios, hay otras grandes mentiras que han propagado los medios de comunicación, y yo creo que una de las más importantes ha sido hacer ver que el conflicto en Libia ha sido un conflicto interno entre los rebeldes, entre la población y el gobierno. Todo parece indicar que esto no es cierto, y en la medida que pase el tiempo estoy seguro que vamos a tener muchas más informaciones que nos van a clarificar qué fue lo que sucedió allí. Allí mi primera impresión es que esta es una guerra de la OTAN, es una guerra de las grandes empresas, de las grandes corporaciones internacionales, de las principales potencias internacionales, una guerra que se venía gestando desde mucho antes. Se habla que desde 2005 ya la CIA venía trabajando activamente en Libia, la ANED, la cara civil de la CIA, que actúa también en nuestros países más o menos abierta o solapadamente, venía trabajando activamente en Libia, y hay varios informes, varias investigaciones que aseguran que desde noviembre del 2010 ya en Francia, los servicios de inteligencia de Francia, el MI5, el MI6 de Inglaterra y también la CIA venían trabajando, preparando la conspiración que se iba a desarrollar en Libia, y que se aprovecha precisamente el escenario que propició la llamada primavera árabe para desatar ya este conflicto. Tengamos en cuenta la rapidez con la que se dan los acontecimientos y el papel activo que tiene la prensa en este sentido. Por ejemplo, una de las grandes mentiras, que es las supuestas matanzas de civiles, es precisamente un Twitter de una televisora árabe, la que da una primera cifra de personas que supuestamente habrían sido masacradas, un Twitter que empieza a ser
replicado por diferentes agencias de información sin verificar, sin identificar realmente si esa cifra era cierta. La idea de que era una manifestación, que eran manifestaciones pacíficas, según diferentes grupos de investigación que han tratado de profundizar qué fue lo que sucedió en los primeros días de Pacífico. Aquello fue un pestañear, porque inmediatamente lo que sucedió fue que se comenzaron a asaltar las estaciones de policía, empezaron a asaltarse los lugares donde se almacenaban las armas, e inmediatamente esa supuesta rebelión era una rebelión armada. En las primeras cifras de muertos, la mayor parte de los muertos no eran civiles precisamente, sino eran fuerzas del orden, eran fuerzas de seguridad que intentaban proteger esos lugares que habían sido asaltados, y se desata esa guerra, esa supuesta guerra civil. Uno de los argumentos que incluso se emplearon por varias agencias internacionales y por el propio presidente de Estados Unidos era que había que actuar rápido porque se iba a producir un baño de sangre en Bengasi. El hecho cierto es que otras ciudades como Zawiya, como Ardabilla, que habían estado en manos rebeldes, cuando fueron recuperadas por las fuerzas leales a Gaddafi, no hubo ese baño de sangre.